Muy bien, pues bienvenidos sean todos. Vamos a empezar una vez más. Buenos días. Quisiera empezar con la grabación, de hecho. Recording in progress. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a este webinario de CalRecycle del sistema de informe y de disposición y eliminación y reciclaje. Yo soy Steven Sander, yo soy especialista medioambiental con la parte de la Oficina de Desarrollo y de Análisis en CalRecycle. En la parte de sección de integración de conocimiento, yo voy a ser su moderador para el webinario del día de hoy. Me gustaría darle la bienvenida a Dan Brown, que es gerente medioambiental del programa, que también se encarga de gestionar la oficina de políticas a través del podio virtual para que empiece con algunas perspectivas de apertura. Entonces, por favor, vamos a darle un aplauso virtual. Muchas gracias, Steve. Buenos días a todos, a todas. Apreciamos mucho que nos puedan acompañar el día de hoy. Sentimos muy fuertemente que, pues bueno, hay esta comunicación con todas las diferentes partes interesadas y eso es lo que nos ayuda a lograr un mejor informe y una mejor colaboración entre nosotros y las personas que necesitan utilizar este sistema. Estamos muy agradecidos por el trabajo que va ahí, por la información que también nos han dado en ese sistema y estamos pues muy emocionados de poder revisar algunos cambios adicionales que se han necesitado por parte de la SB 343 de los estatutos de 2021 y también la AB igual 41 de la 2021. Entonces estas dos leyes requieren que recolectemos información adicional después del proceso normativo que empezó el año pasado y por eso ya es momento de incorporar estos cambios. Entonces, pues hemos estado recolectando información, hemos trabajado con este sistema de informe de reciclaje y disposición ya casi 6 años y es por eso que me parece que todavía se siente como que es un sistema bastante nuevo. Pero bueno, pues tengo que decir que de alguna manera viendo el panorama general, pues me ha impresionado bastante cómo es que las personas pues han estado aprendiendo y han estado teniendo más pericia en este sistema de informe y bueno, pues espero que podamos seguir haciéndolo accesible para poder trabajar con ustedes y poder seguir mejorando y asegurarnos que pues todos tenemos los mejores datos disponibles para poder trabajar. Entonces, estamos muy agradecidos de su participación, esperamos escuchar buenas preguntas y que podamos brindar claridad cuando tal vez tengan algo de preguntas y ese tipo de cosas. Y con eso, pues voy a pasar la palabra a Eric Payne, que él es mucho mejor experto en este sentido con respecto a estos cambios. Muchas gracias por eso, Dan. Muchas gracias, Steve, a nuestro moderador. Como se mencionó, yo soy Eric Payne. Yo también trabajo en la oficina de políticas y yo voy a estar dando la presentación del día de hoy con respecto a las actualizaciones del RDRS que hemos hecho de acuerdo a los cambios en las regulaciones. Entonces, con eso vamos a empezar. Antes de iniciar, quisiera nada más hacer nota de que también está la publicación de la notificación de la reunión. Si ustedes se van, ahí está el link en el chat. Si van ahí, pueden descargar la presentación en PDF. Entonces, en caso de que no lo hayan hecho, la pueden descargar. Pueden revisar también ahí las diapositivas como gusten. Nada más quería resaltar eso rápidamente. Muy bien. De inicio, primero que nada, tenemos esta liberación de responsabilidades estandarizadas. No lo voy a leer todo, pero bueno, aquí en general, básicamente esta presentación no se tendría que entender como asesoría legal formal de CalRecycle para ustedes. En caso de que tengan alguna pregunta jurídica, necesitan ustedes consultar a su propio personal jurídico. También la información de la presentación está basada en nuestro entendimiento actual de regulaciones que pudiera cambiar. Entonces, el día de hoy en realidad nos vamos a enfocar en las actualizaciones específicas para la interfaz RDRS y para eso tenemos una también sesión de preguntas y respuesta al final. En caso de que tengan más preguntas que no surjan durante el webinario, si están viendo la transmisión por webcast y no por Zoom, pueden mandarnos sus preguntas a la dirección que aparece en pantalla rdrs@calrecycle.ca.gov.
Muy bien. Entonces, en la presentación del día de hoy voy a dar un pequeño antecedente con respecto a las regulaciones y vamos a hablar sobre cuál es el propósito general, algunos de los cambios que estamos haciendo a esta interfaz del usuario. El antecedente muy breve es que, bueno, como Dan lo mencionó, pues se hizo este proceso normativo en 2023 para actualizar las regulaciones del RDRS, el título 14 del Código de California de Regulaciones 18. 81, 15.1 y punto 13, que de hecho estas se aprobaron por parte de la OAL en enero del año pasado y también entraron en vigor el 1 de abril del año pasado, es decir, hace un año. Algunos de los cambios ya empezaron a entrar en vigor, específicamente en el primer trimestre de 2025, que es por eso que estamos teniendo este webinario ahorita. Vamos a hablar de esos cambios que entraron en vigor en 2025 y bueno, el informe con respecto a eso va a empezar en algunas semanas para algunos contratistas, así como también en otros meses para ciertas otras entidades. Muy bien, entonces el propósito del webinario del día de hoy es ver una perspectiva general a esta interfaz de usuario del RDRS. No voy a cubrir las regulaciones a detalle. Para más información con respecto a las regulaciones en sí, pueden referirse a nuestro archivo de proceso normativo de 2023, que está el enlace como se muestra en la pantalla y bueno, pues una vez más. La presentación de PowerPoint ahorita ya está publicada justamente para que puedan tener acceso a estos enlaces. El mayo pasado, de hecho, también hicimos un webinario para las regulaciones, para una perspectiva general. Una vez más, no es para la interfaz del usuario. El link también está ahí. Bueno, pues es una buena idea revisar el texto como tal. Y bueno, pues ahí para eso está este enlace que también se muestra en la pantalla. Entonces, el día de hoy voy a revisar 4 cambios que se hicieron a esta interfaz de usuario del RDRS. Uno de estos es el método de colección, el SWIS, así como también la exportación de desechos mezclados de plástico y también los tipos de materiales. Voy a ver estos diferentes tipos de actividades que lo voy a resaltar en las diapositivas. Entonces, las próximas diapositivas asumen que, pues bueno, aquí ya iniciamos sesión en el RDRS. Una disculpa, parece que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Eric, una disculpa, no puedo escucharte. No sé si sea el caso para todos los demás. ¿Ya me pueden escuchar? Ahora sí, ya te podemos escuchar. Ok, entonces dejaron de escucharme. Creo que ya podemos oírte. ¿Cuándo pararon para que yo sepa qué tanto tengo que regresar? Muy cercano al principio de esta diapositiva fue cuando me parece que se cortó el audio. Ok, muy bien. Una disculpa por eso. Bueno, nada más estaba mencionando, no voy a mostrarles propiamente cómo pueden iniciar sesión a RDRS, pero el enlace para iniciar sesión está en la diapositiva, nada más para que sepan que las próximas imágenes y el resto de la presentación, todo viene de nuestra base de datos de pruebas, es decir, no viene por parte de ningún tipo de cuenta real ni tampoco muestra información real, solamente es información probada que se creó con el propósito de dar esta presentación. Vamos a empezar con Swiss. En caso de que su entidad se haya registrado en este sistema de desechos sólidos de información o SWIS, tienen que reportar el tipo de actividad en el sistema RDRS. Aquí las diapositivas van a mostrar cómo es que pueden agregar este tipo de informe, ya que la mayoría de las personas están pues inscritas, pero el proceso básicamente es el mismo para crear nuevas entidades. El paso número 1 entonces es que después de que ya hayan iniciado sesión a el RDRS tienen que seleccionar el sitio de organización. Entonces ahí ya depende de ustedes cuáles son los sitios de su organización o las entidades que reportan que requieren el SWIS. Así como se muestra, pues esta es la página de inicio. Se circula aquí en rojo una organización falsa, un sitio de organización falso. Vamos a suponer que le dan clic ahí, lo seleccionan. Esto les va a llevar a la página de resumen de ese sitio de la organización y hay una tabla a la derecha que dice informe de las actividades de la entidad, que ahí se enlistan todas las actividades que están en esta organización y ahí ustedes tienen que seleccionar específicamente la entidad de informe que necesita un SWIS.
Entonces, bueno, asumiendo que pues ya ustedes le dan siguiente, van a la página de detalle. Y hay una caja aquí en la pantalla que muestra diferente tipo de información con respecto a la entidad, como por ejemplo en este caso el nombre de la entidad, el tipo, el ID, también más información. Si ustedes le dan clic al botón editar de esta opción que aparece en esta caja, van a poder editar la información de la pantalla. Aquí nada más quisiera hacer nota que si no está habilitado el botón de editar, es decir, no le pueden dar clic, eso puede ser que tenga un problema de permiso. Hemos tenido algunas personas que lo han mencionado anteriormente, entonces nada más quisiera mencionar que esto lo que pudiera decir es pues su cuenta tal vez no tiene los permisos adecuados para poder editar estos detalles. Hay algunas diapositivas al final de la presentación que, bueno, no estamos contemplando revisarlo, pero si se necesita lo podemos hacer, que muestra cómo es que se pueden editar los permisos para otra persona dentro de la cuenta. Muy bien. Asumiendo que entonces ya le dan clic, les va a llevar a una página que les permite editar estos detalles y entonces se les va a pedir que pongan también el ID de Swiss y también el tipo de actividad si es que su entidad pues es de proceso porque todos estos tipos de actividad requieren el Swiss. Para todos los otros tipos de actividad Swiss, ahí el Swiss es opcional, eso es lo que se muestra en la siguiente diapositiva. Hay dos puntos que mencionar aquí. El sistema es lo suficientemente inteligente para poder saber cuáles son el tipo de identificaciones SWIFT que son válidas o si tienen que entrar una válida. Justo el sistema va a revisar si efectivamente existe este número de ID. Nosotros, por supuesto, no podemos saber si es que su ID SWIFT es identificación, es el correcto para su entidad en particular. Estamos asumiendo que es el que ustedes tienen. Y una vez que hayan puesto ahí el ID, entonces el menú desplegable de la actividad se va a poblar con las diferentes opciones para ese ID Swiss. Entonces, por ejemplo, 42-AA-0015 tiene 5 disponibles tipos de actividades que ahí ustedes tienen que seleccionar cuál es el tipo de actividad específico que sea adecuado para esta entidad. Muy bien. Entonces, yo mencioné también algunos procesadores de transferencia, también otro tipo de instalaciones de disposición que requieren tener un ID Swiss. Otro tipo de recicladores no necesariamente se requiere porque no necesariamente tienen este número de ID Swiss. Puede ser que sí o que no, pero aquí puede surgir esta pregunta, si efectivamente para poder contestar, les pregunta si tienen el ID o no, ahí ustedes le contestan si sí, si no, en caso de que no, pues pueden dejarlo en blanco, las cajas de abajo, en caso de que sí, entonces les va a pedir que poblen estos campos de la misma forma que aplica para los TPs y también para los rellenos sanitarios. Ahí se les va a habilitar diferentes opciones y una vez más ustedes pueden seleccionar el tipo de actividad Swiss. Entonces, eso es lo que tiene que ver con Swiss. Ahora, los otros cambios de interfaz de usuario, todos suceden dentro de un informe trimestral. Aquí básicamente se muestran cuáles son los pasos para poder crear este informe trimestral. Hay algunas imágenes en la siguiente diapositiva. Aquí lo que quisiera enfatizar es que estos cambios todos ocurrieron a partir del primer trimestre de 2025 y de ahí en adelante. Ninguno del resto de los cambios que ven que suceden en 2022 o 2023, etcétera, sino nada más es en 2025, para el primer trimestre de 2025 de ahí en adelante. Entonces, para crear un informe trimestral, tienen que darle clic en el enlace, en la barra lateral, que entonces les va a llevar a una pantalla de búsqueda de informe trimestral. Ahí hay un botón para agregar. Si le dan clic en agregar informe, ahí les va a llevar a el formato de creación de informe trimestral. Ahí ustedes seleccionan el ID y también el periodo de informe. Y bueno, asumiendo que esto ya lo conocen y ya saben cuál es, pues entonces les va a llevar a un nuevo informe trimestral. Después, ahí hay 3 tipos de cambios que de hecho puede ser, por ejemplo, la exportación de desechos de plásticos mezclados y el tipo de materiales. Entonces, el método de colección en este caso se refiere a la fuente de material en términos de sector fuente, segregación. Esto viene de las regulaciones 18815.2
A y 10.5. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un contratista o un transportista comercial con desechos sólidos y aquí pues están excluyendo también los desechos de alimentos y les voy a mostrar un poco más de este tema adelante. Entonces, dentro de este informe trimestral hemos agregado una nueva pestaña que se llama métodos de recolección. Esto va a aparecer después de las instrucciones para todas las personas. Aquí ustedes van a tener que hacer dos entradas, una con respecto a los métodos que están utilizando para recolección y también las toneladas para estos métodos de recolección. Entonces, ¿cómo se ve esa primera parte? Los métodos básicamente aquí se refieren a cómo es que ustedes recopilan esta información. Entonces, como muchas de nuestras pestañas en el RDRS aquí muestran las opciones, ¿no? Los métodos que se utilizan para determinar, bla, bla, bla. Y después en este caso es para la recolección. Si ustedes le dan clic ahí, van a poder seleccionar los métodos. Van a tener que poder seleccionar uno o más, le dan guardar. Pero aquí lo que puede variar un poquito es el tipo de actividad. Los métodos que ustedes vean para su entidad de informe, por ejemplo, pueden diferir de lo que estamos viendo en la pantalla en este caso. Estas opciones me parece que son muy específicas para recicladores, entonces pues hay algunos otros actores que pueden no ver exactamente los mismos métodos. Una vez que ya seleccionaron los métodos, tienen que hacer la entrada de las toneladas. Hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta aquí antes de mostrarles cómo funcionan las toneladas. Nuestros métodos de recolección se organizan en 4 tablas, que de hecho se pueden ver en la pantalla. Serían los métodos de recolección que están asociados con la parte comercial, residencial, los autotransportados y también los recibidos. Y todos estos vienen de los métodos anteriormente publicados. Hay un enlace también en esta diapositiva. Me parece que estos se publicaron en octubre o en noviembre del año pasado. Entonces, pues bueno, están todos disponibles para que ustedes los puedan revisar. Los transportistas con contrato no necesariamente se van a poder ver porque pues únicamente ahí se implica que son de otro tipo de material, pero todos los demás ahí van a ver las 4 tablas. Entonces, ¿cómo es que realmente se puede hacer la entrada de toneladas? Esta diapositiva muestra, por ejemplo, la tabla comercial, nada más como un ejemplo. Hay diferentes opciones en la tabla con cada una de las filas. Cada una de las filas tienen un botón de editar para editar el número de toneladas. Ahí ustedes los pueden editar hasta con 2 decimales, la guardan y de esa manera se va a guardar el método de recolección. Ahora, uno de los puntos importantes aquí es que ustedes no tienen que poner toneladas para todos los métodos de recolección. En realidad, nada más es para aquellos que sean relevantes para ustedes. Entonces, si únicamente están recibiendo toneladas, por ejemplo, de diferentes reciclables, pues entonces únicamente se mete para esa fila. Es decir, no tienen que inventar números para los otros métodos de recolección. Ahora, estamos pasando a la exportación de desechos de plásticos mixtos. ¿Qué es esto? Bueno, primero que nada, se refiere a estas mezclas que únicamente son de número 1, número 2 y número 5. Estos no serían los desechos de plástico mezclado. Esto viene por parte de la ley. Y las mezclas, por ejemplo, que son de desecho sólido o material verde que se mandan a rellenos sanitarios y son beneficiales, no se consideran. Las entidades que se están excluyendo en este caso los desechos de alimentos, que, bueno, pues son toneladas que se pueden exportar con diferentes tipos de material, pero eso excluye Canadá, México y también los pueblos tribales en Estados Unidos y los orígenes básicamente es en toneladas generales, no es por destino ni tampoco por material. Ahorita les vamos a enseñar cómo se ve eso. El primer paso entonces para la exportación de desechos plásticos mixtos es para identificar aquí propiamente en la pestaña que tienen esto como un flujo de material. No les voy a mostrar aquí propiamente los detalles. Estoy asumiendo que la mayoría de ustedes ya están familiarizados con cómo se puede hacer este informe. Creo que todo el mundo ya lo hace en el RDRS. Aquí hay una pestaña
que ustedes se pueden dar clic ahí en editar. Con eso se abre una ventana que les permite seleccionar los diferentes flujos de material. Pueden seleccionar exportación de desechos de plástico mixto. El resto, no todos de hecho están disponibles para todos los tipos de actividades. Entonces los flujos de materiales puede ser que sean diferentes de lo que ven en pantalla, pero bueno, nada más quisiera hacer notar eso. Aquí lo importante para nuestros propósitos es la parte de exportación de desechos plásticos mezclados. Entonces vamos a suponer que seleccionan eso, ponen guardar, ya después se va a volver a cargar la página y ahí van a poder ver una caja de flujo de exportación de desechos de plásticos mixtos, que es lo que se abre, ¿no? Les pueden dar clic aquí y les va a llevar entonces a un formato que es el que les va a requerir que pongan un país de destino y también las toneladas. El país de destino no va a incluir, como mencioné, Estados Unidos, Canadá ni México. Entonces ahí pueden escoger, por ejemplo, Camboya, que sería una de las opciones que está seleccionada en la imagen, y escogen el sitio de materiales. El menú desplegable, de hecho, se va a limitar para que pueda calificar como desechos de plástico mixto. Entonces ahí no se verían otro tipo, ¿no? Por ejemplo, las latas no, pero bueno, en este caso es una mezcla de plásticos, eso se puede ver ahí, y después ahí ya pueden meter la información del tonelaje, que está limitado una vez más a 2 decimales por estándar de acuerdo al RDRS. Una vez que ya guardaron esta información, si necesitan hacer las entradas de más flujos a al mismo destino. Por ejemplo, si también están mandando otro tipo de materiales aparte, por ejemplo, otro tipo de botellas a Camboya también, pues entonces ahí les va a dar la opción de agregar otro material adicional después de que hayan hecho el envío del material inicial. Es exactamente igual a cómo funciona nuestro flujo de materiales en el RDRS. Entonces, eso es como lo pueden hacer. Una vez que ya tienen, entonces, todo el desecho plástico que necesitan, pues entonces aquí van a poder necesitan agregar de hecho los orígenes. Entonces, para hacer el informe de orígenes con respecto a la exportación de desechos de plástico mezclado, necesitan irse a esta pestaña. Esta es una nueva pestaña que de hecho no la teníamos en el RDRS. Ahí ustedes necesitan informar no nada más los orígenes, sino también los métodos que ustedes utilizan para poder determinar estos orígenes. Les voy a mostrar cómo se ve eso. Entonces, para poder hacer el informe de los métodos, ven la caja de métodos, ahí ustedes tienen que determinar la jurisdicción de origen, esa la editan, eso ya es de acuerdo a todas las cajas, y tienen que seleccionar uno o más métodos. Si ustedes seleccionan el método alternativo, que de hecho está disponible, lo pueden ver en la pantalla, entonces van a tener que meter una breve descripción de cuál es ese método alternativo. Una cosa que también quisiera mencionar aquí es que para los procesadores de transferencia, esta información de método no se informa en esta pestaña, sino que más bien se tiene que informar en la pestaña alfa, porque entonces los procesadores de transferencia son los que informan sobre los métodos de los orígenes para el desecho sólido, así como también material verde, y todo eso está más bien en la pestaña de los flujos en lugar de en una de estas. Entonces, normalmente todos los demás entran en esta sección. Una vez que ya pusieron sus métodos, pues entonces van a poder entrar a la jurisdicción de origen, y eso se ve igual a la pestaña de orígenes existentes, pero para quienes no hayan tenido que hacer esta entrada de orígenes anteriormente, pues aquí hay una tabla que tiene columnas para jurisdicción, también la parte de las diferentes opciones, el porcentaje, las toneladas, etcétera. Ahí ustedes le pueden dar clic al botón, pueden agregar su jurisdicción y eso va a provocar que aparezca una nueva fila, y una vez que aparezca esta nueva fila pueden seleccionar su jurisdicción de diferentes columnas. Lo pueden seleccionar como jurisdicción en California, como parte de la jurisdicción origen, y pueden seleccionar una jurisdicción de otro estado en la parte estatal, o también de otro país o de otra tierra tribal. Ahí respectivamente
exactamente como aparecen en las columnas. Después están las toneladas enviadas y la de porcentaje, de hecho, no es editable, más bien ese se hace el valor, el cálculo automáticamente basándose en el 10% y en realidad ahí es nada más, es como una revisión para que ustedes puedan ver cuando meten las toneladas que el porcentaje se vea bien. Si ustedes meten toneladas y el porcentaje dice 1000%, bueno, pues entonces sí queda claro que ahí sí hay algún tipo de error, ¿no? Entonces eso puede ser útil. Y eso se repite conforme sea necesario para cada una de sus jurisdicciones. Pero bueno, ¿para qué es este botón de agregar la asignación del anfitrión en este sentido? Bueno, pues esto es para que ustedes puedan asignar eso a sus instalaciones porque de otra manera no pudieron haberlo hecho con respecto a de dónde vino este material. Entonces se asume que vino de su propia instalación. Pueden agregar también otra fila y nada más es para combinar todas estas toneladas para que se pueda reportar cuántas se mandaron. Si necesitan editar o borrar las existentes, eso lo pueden hacer. Una vez que ustedes ya hayan guardado una fila individual, les van a activar las opciones tanto para editar como para eliminar. Ahí pueden cambiar las toneladas o las jurisdicciones o también pueden eliminar una fila. Una vez que ya hayan terminado de hacer todos los cambios o hayan agregado las jurisdicciones que se necesitan, se tienen que asegurar que el total de las toneladas enviadas aquí está coincidiendo con sus flujos. Entonces, si son 800.12 toneladas en todos sus diferentes destinos de exportación de desecho de plástico mixto, entonces la tabla, la parte de totales, el porcentaje total también tendría que ser el mismo, 800.12. Y entonces ahí el porcentaje sería de 100%, ¿no? A veces puede ser que hayan algunos problemas de redondeo, 99.99, por ejemplo, pero bueno, básicamente la intención es revisar bien las toneladas enviadas. Muy bien, ahora ya estamos pasando a los tipos de materiales constituyentes, que esto es parte de la última sección del webinario. ¿Y a qué es a lo que esto se refiere? Bueno, pues hay ciertos flujos de materiales, como por ejemplo cierto tipo de composta que requieren un tipo de información de material. Por ejemplo, hay ciertos materiales específicos. Para estos una vez más, de acuerdo a empezando a 2025, el primer trimestre, cada vez que ustedes escojan un tipo de material heterogéneo que no sea específico, ustedes nos tienen que decir básicamente cuáles son los constituyentes de ese tipo de material. Esta identificación no requiere toneladas, entonces en realidad nada más es especificar cuáles son los tipos de material en este tipo de flujo. Si ustedes no saben cómo pueden cualificarlo o ponerlo, les voy a enseñar cómo se muestra. Primero que nada, tienen que crear este flujo que requiere tipo de material. En este caso vamos a suponer que es uso final, entonces ustedes ahí seleccionan uso final como material, le dan clic en agregar con este botón. Después les van a mandar a una página en donde ya están poniendo los tipos de material y vamos a suponer que tienen reciclables mixtos, ¿no? Que son heterogéneos, básicamente es una mezcla genérica de reciclables mixtos. Claramente no es muy específico. Entonces, cuando se escoge este tipo de material, entonces la caja de constituyentes materiales va a aparecer, entonces van a ver ahí en verde que son los tipos de material heterogéneo de materiales constituyentes. Entonces ahí va a haber un botón que dice agregar material constituyente. Si ustedes le dan clic en este botón, entonces va a aparecer un nuevo menú desplegable que les va a permitir buscar, por ejemplo, en la pantalla aquí estoy poniendo aluminio y ahí hay una opción para latas de aluminio. Entonces, este menú desplegable de materiales constituyentes se va a limitar a los materiales que son específicos, que son homogéneos, que no son mezclas. Y ahí van a poder seleccionar ese constituyente y entonces van a poder repetir el proceso tanto como se necesita para el tipo de constituyentes de una mezcla específica. Aquí van a ver que no hay una columna de toneladas, entonces realmente no se requiere para los componentes. Nada más aquí de lo que se trata es de ver cuáles son los componentes que se requieren. Aquí hay que mencionar que para un solo flujo queremos que también incluyan cualquier tipo de componentes o constituyentes que se están subiendo por diseño
aluminio o por especificación. Y en caso de que tengan muchos flujos que tienen diferentes conjuntos de componentes, pues entonces eso se tendría que reportar separadamente. Entonces, por ejemplo, si un flujo es una mezcla de latas de aerosol y de latas de bebidas versus a lo mejor a otro tipo de aluminio y a lo mejor en otro está vidrio, CRB, otro tipo de vidrio, bueno, pues ahí son dos flujos separados y entonces se tienen que separar y reportar de esa manera. No queremos que lo vayan a combinar todo en un solo flujo. Queremos que sea por flujo, básicamente. Entonces, bueno, mencioné que hay una manera de no informar esa información. Si resulta que ustedes no saben y no lo pueden determinar cuáles son los materiales de los componentes, pues entonces ahí pueden palomear esta caja que dice certifico que no puedo determinar la lista de componentes materiales para estos tipos de materiales heterogéneos. Esto es únicamente si no conocen cuáles son los materiales. No es una forma de zafarse del informe, pero es una opción. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, ya veo que ya empiezan las preguntas, pero bueno, como cualquier tipo de informe existente para el nuevo tipo de informe que se platica aquí, CalRecycle va a revisar esta información para poder identificar si hay errores o puntos de confusión y vamos a contactarles para recibir diferente tipo de información adicional si se necesita. Nosotros vamos a hacer nuestro mismo proceso de revisión para esta nueva información, así como lo hacemos para algunos otros informes existentes. Entonces, bueno, con eso le regreso la palabra a Steve para que podamos empezar la sesión de preguntas y respuestas a nuestro moderador. Las preguntas tendrían que enfocarse en los temas que se hablaron en este webinario. Y una vez más, por favor, si ustedes están viendo a través de la transmisión de Cal EPA o si tienen preguntas posteriormente, pues entonces siempre nos pueden mandar un email a rdrs@calrecycle.ca.gov. Y aquí la diapositiva dice chat, pero más bien pongan sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas en el Q&A y una disculpa por esa confusión. Muchas gracias. Le regreso la palabra a Steve. Gracias, Eric. Pues efectivamente, como Eric lo acaba de mencionar, entonces vamos a pasar a la porción de preguntas y respuestas del webinario del día de hoy. Nada más quisiera reiterar que por favor efectivamente utilicen esta función de preguntas y respuestas, la caja de preguntas y respuestas o el Q&A que está ubicada en la parte inferior de su pantalla, en su barra de Zoom, está cerca o al lado del botón que dice más. Ahí pueden escribir sus preguntas, también pueden levantar su mano utilizando la función para levantar la mano para que entonces podamos llamarles y hacer sus preguntas verbalmente. Se les va a pedir que activen su micrófono y de esa manera pueden iniciar con su pregunta. Para quienes están viendo por webcast, por favor, mándenos un email a rdrs@calrecycle.ca.gov y el tema sería RDRS Reunión Pública, pregunta 320. Y con eso podremos contestar sus dudas. Entonces, pues bueno, nada más quisiera resaltar que efectivamente ya parece que tuvimos una pregunta y una respuesta. Alguien estaba preguntando por acá si México y Canadá siguen estando exentos de la definición de exportación. Bueno, Eric ya muy amablemente contestó ahí justo en la pregunta y respuestas en la caja, efectivamente que para exportación de plásticos, de desechos plásticos mixtos, sí están excluidos de México y Canadá. La siguiente pregunta, me parece que estoy viendo por acá si los materiales componentes se refieren a lo que nosotros aceptamos en nuestro flujo de reciclaje o se refiere a algo que nosotros determinamos a través de caracterizaciones periódicas. No sé si quisieras contestar eso en vivo, Eric, o si todavía estás trabajando en tu respuesta. Sí, claro, puedo contestarla. Los materiales componentes, básicamente de lo que se trata es de los flujos, es decir, nadie hace los informes de los flujos entrantes de reciclaje a RDRS. Entonces, si ustedes están recibiendo estos flujos de reciclaje y no lo están informando en el RDRS, y con respecto a los flujos de salida, si están mandando estos flujos de salida individuales, ahí puede ser que ustedes sepan cuáles son los componentes de ese flujo en específico. Una disculpa, una disculpa, pero parece que otra vez estamos perdiendo el audio de Eric. No estamos, apenas perdimos tu audio, Eric.
Ahora sí ya regresó. Ahora sí ya. Ok. Una disculpa por eso. Sí, como estaba diciendo, no estoy muy seguro qué tanto escucharon, pero bueno, nadie hace informes de los flujos de entrada de reciclaje en el RDRS, entonces los materiales de componentes no se refieren a los flujos entrantes. Aquí estamos hablando de los flujos salientes y los materiales en ese sentido. Si ustedes están mandando un flujo de reciclaje, se refiere los componentes a estos componentes que están en ese flujo de salida. Si se determinan a través de caracterizaciones periódicas, así es como ustedes lo hacen y puede ser que lo hagan con otro método, pero bueno, pues entonces ahí ya eso queda a su discreción. Yo pudiera agregar que, bueno, aquí la intención en realidad es que basándonos en su tipo de actividades o la especificación de los flujos de salida, ver qué es lo que ustedes por diseño están incluyendo, que generalmente pues esa sería la expectativa, es decir, por diseño ustedes ya tienen cierta especificación de qué es lo que se tendría que incluir y bueno, pues eso es lo que nosotros queremos que se indique en los materiales, los componentes materiales. Gracias a ambos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si pueden brindar definiciones para los diferentes tipos que pueden ser de desechos sólidos mezclados, reciclaje de multicontenedor o de un contenedor único. Me parece que eso puede ser que se refiera más bien al método de recolección. Sí, no quisiera yo aquí dar una definición específica porque sí considero que eso pudiera ser pro- no adecuado, pero lo que puedo hacer es que les puedo referir al documento de métodos de recolección que ya habíamos publicado anteriormente y de hecho también está el link a ese documento en la presentación. Tiene sentido porque sí hay diferentes métodos de recolección incluidos ahí y también pueden ser diferentes circunstancias. Entonces, pues bueno, ahí la intención es que ustedes seleccionen el que sea obviamente pues el más adecuado y el que defina mejor el tipo más adecuadamente. Entonces, sí, por favor, refieran a ese documento adjunto. Ok, muy bien, tenemos otra pregunta que está llegando aquí a la caja de preguntas y respuestas por parte de Michelle Goodman. Eh, y Michelle está escribiendo, yo opero diferentes estaciones de transferencia, tengo un transportista contratado que recoge los reciclables de cada una de las estaciones de transferencia y entonces los lleva al centro de reciclaje. ¿Nosotros tenemos que informar en el RDRS o nada más es uno de nosotros? Steve, ¿vas a contestar eso o quieres que yo lo haga? Ah, sí, bueno, yo la puedo contestar, sí, definitivamente. Uno de los recursos útiles que creo que puedo aquí señalar es la herramienta para saber si uno se tiene que registrar en el RDRS y de hecho voy a poner también un enlace aquí en el chat para que lo puedan tener a la mano. Esa es la mejor forma de poder accesarlo. Es tinyurl.com diagonal RDRS guión tool y ahí ustedes pueden ver una serie de preguntas que existen, básicamente que tienen que ver con si efectivamente tienen el requerimiento de informe, cómo es que se ven estos requerimientos y si es que su operación, sus instalaciones de negocio se requieren que entonces también se registren y también informen a través del RDRS. Entonces es nada más una determinación automática, nada más para que ustedes sepan, no lo tomen tampoco como que esta es la determinación que tiene la respuesta, sino que más bien es una especie de guía útil. Y sí, también tenemos algunas definiciones específicas para transportistas contratados, recicladores, procesadores de transferencia, es decir, todos estos de alguna manera corresponden a diferentes secciones regulatorias. Entonces, pues sí, no sé si realmente vamos a poder darles a ustedes una respuesta definitiva aquí. Em,
Pero bueno, un transportista contratado se refiere básicamente como una persona o se define como una persona que toma el material de un generador y lo que hace es transportarlo, pero está sujeto a el umbral mínimo de toneladas, ya sea fuera del estado o también a una aplicación directa en tierra. Entonces, estas son, digamos, el tipo de instancias en donde un transportista contratado se requeriría que entonces se registre y entonces sí haga su reporte de acuerdo al de RDRS. Entonces, pues sí, nada más necesitamos probablemente regresar y tal vez pues platicar ya en privado, tal vez para ahí hablar un poco con respecto a cuáles son exactamente las obligaciones o cuáles pudieran ser. En general, las estaciones que tienen permiso de transferencia, pues ellos son básicamente quienes se encargan al menos del umbral mínimo de tonelaje de 100 toneladas por trimestre por materiales informados, que pues bueno, eso se requeriría una entidad que ahí sí tiene que reportar, el reciclador, los compostadores que venden o que también hacen esta transferencia de 100 toneladas o más de materiales reportables por trimestre, pues también tienen que hacer el informe. Entonces, pues bueno, estas son las condiciones. Hay algunas otras cosas, pero pues bueno, creo que definitivamente si eso se tiene que establecer, hay, mientras se cumplen esas condiciones, pues entonces pues sí, tendría que ser una obligación de informe. Entonces, bueno, traten de accesar a esta herramienta, básicamente, para no hacer el cuento tan largo. Y bueno, si tienen mayores preguntas, pues con mucho gusto podemos tener una llamada uno a uno y podemos revisar específicamente cuáles pueden ser sus obligaciones. Espero que eso ayude, Michelle, a contestar la pregunta. La siguiente pregunta es por parte de un participante anónimo. Bueno, dado que México y Canadá están exentos, si se ha seleccionado cualquiera de estos dos en lugar de Camboya, el sistema de todas maneras va a requerir todo el informe de exportación o va a decir que la actividad está exenta. Sí, como lo puse en la caja de preguntas y respuestas, estaba tratando de poner por escrito las respuestas porque aparentemente mi audio estaba fallando, una disculpa, pero con respecto al flujo de exportaciones de desechos plásticos o mixtos, no se va a ver como opción de destino ni Canadá ni México, entonces en realidad ni siquiera pueden seleccionar dos. Si ustedes necesitan mandar el material, por ejemplo, como reciclaje o composta, pues entonces se tendría que utilizar y especificar de esa manera. Gracias por ese comentario, Eric. Ok, muy bien, pues entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta por parte de un participante anónimo con respecto a los flujos de salida. Si ahora se tienen que reportar los materiales componentes, en este caso, cuál es la carga de la prueba, porque nosotros los mandamos los que se originan de las franquicias de los clientes y nosotros determinamos cuáles son los materiales que se aceptan en ese flujo. Sin embargo, como nosotros sabemos, pues la gente no sigue perfectamente estas reglas. Entonces, por ejemplo, puede ser que haya gente que mete cosas que no van en ciertos contenedores. No sé si se espera que nosotros monitoreamos estos flujos que muy de cerca capturan cualquier cosa que pudiera estar presente versus materiales que no tendrían que estar ahí. Una cosa que me gustaría mencionar en esta pregunta es que pareciera como que sugiere que no hay ningún tipo de orden propiamente. Entonces, en el caso de una instalación que está informando los flujos de salida, pero no los están clasificando o categorizando, creo que ese sería un uso adecuado de la caja, por ejemplo, la cajita que se puede marcar para mencionar que no tienen la posibilidad de identificar los materiales componentes. Y como lo mencioné anteriormente, en donde pueden tener algo de control y por diseño, pues sí, a lo mejor están categorizándolos por tipo de especificación o tipo de bien, etcétera. Bueno, ahí a lo mejor puede ser que identifiquen cuáles son los tipos de materiales que por diseño están poniendo en estos flujos de salida. Gracias por eso, Den. Muy bien. La siguiente pregunta
Comparte la definición del 18815.2 del método de recolección para los generadores y los transportistas. Tenemos que informar la fuente, el sector fuente, como se define en la 1742, que se refiere a materiales recolectados que se especifica en el artículo 3. Las regulaciones. El sistema permite que las instalaciones que tienen 150 jurisdicciones con exenciones válidas que no informen este tipo de materiales, ya que no tenemos sistemas de recolección que cumplan con el artículo 3. Sí, creo que puedo tratar de contestar esta pregunta. A ver, vamos a ver. Eh, de acuerdo al sector fuente, no estoy seguro, supongo que no estoy seguro de si estoy de acuerdo con la forma en la que se formuló la pregunta. Nuestras regulaciones definen el sector fuente de cierta manera. Y también, pues básicamente ahí especifica qué es lo que se requiere que se informe. Yo he de mencionar que pues no estoy familiarizado con el artículo 3, con este tipo de regulaciones. Hasta donde yo sé, las instalaciones y las operaciones que se requieren que reporten el sector fuente, pues también se requiere que lo hagan dentro del contexto del artículo 9.25, que es las regulaciones de RDRS, y esas regulaciones básicamente ahí establecen qué y cómo es que se puede hacer el informe del sector fuente de acuerdo al RDRS. Entonces, ese sería básicamente mi comentario, es con lo que yo estoy más familiarizado. Entonces, pues sí, no conozco que haya una exención que entonces permita que una instalación pues no brinde el sector fuente cuando pues de otra manera sí es un requerimiento de acuerdo a nuestras regulaciones. No estoy seguro de quién es esta persona, pero bueno, por favor puede mandarme un email o también puede mandar un correo a la dirección de RDRS en caso de que guste tener una conversación de seguimiento, porque creo que aquí hay un poco más que habría que mencionar y bueno, pues la intención es hacer que las preguntas se mantengan un poco más generales por el momento. Ok, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Y bueno, también si ustedes hicieron una pregunta, pero quieren hacer un seguimiento o quieren dar más contexto, pues entonces también pueden utilizar la opción de levantar la mano. Entonces de esa manera podemos activar sus micrófonos para que puedan dar seguimiento si lo necesitan. Entonces, bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Una vez más, por parte de un participante anónimo, vamos a suponer que yo soy un procesador de transferencia que simplemente consolida y entonces manda estos reciclables a un MERV separado que hace la categorización, dado que a mí no se me pide que yo haga esta categorización del flujo reciclable de reciclables mixtos en mi instalación, de acuerdo a la 1383, debido a que está consolidado, pues este sería un caso adecuado para poder palomear esa caja porque yo certifico que no puedo determinar el material componente. Em, Eso suena efectivamente de acuerdo a lo que Dan estaba mencionando un poco anteriormente, ¿no? Es decir, que efectivamente no se está haciendo ese tipo de categorización o clasificación y entonces puede ser que no sepan qué es lo que está ahí. Entonces, pues sí, suena que efectivamente ese sería un uso apropiado de la caja que se menciona, ¿no? Pero bueno, corrígeme si me equivoco. Y después tenemos una pregunta por parte de Mariano Chapo. Para estaciones de transferencia y rellenos sanitarios, ¿cuáles son los requerimientos para poder reportar los métodos de recolección para estas instalaciones? Yo puedo contestar esa pregunta, Steve, y
La voy a escribir también, nada más en caso de que se corte mi audio, pero para las estaciones de transferencia, los requerimientos de método de recolección es que se reporte el método de recolección por el material que se recibe para propósitos más allá de disposición o de uso benéfico, ¿no? Entonces ahí se tienen que mostrar algunas actividades relacionadas. Si son un procesador de transferencia y únicamente están recibiendo el material por parte de otra entidad que informa, pues entonces hay métodos que tienen que ser específicos a eso. Por ejemplo, ahí ustedes dicen, yo tengo 10,000 toneladas por parte de un transportista, un corredor transportista, si ese fuera el caso. Si ustedes son una estación de transferencia y ustedes reciben por parte de transportistas contratados, pues entonces sí tendrían que obtener la información del método de recolección por parte del contratista, que serían 10,000 toneladas, por ejemplo, por parte de del sector comercial, por ejemplo. Y para rellenos sanitarios, por otro lado, ellos necesitan hacer el informe del método de recolección para el material. Bueno, más o menos es lo mismo para los rellenos sanitarios también. Nada más ahí está basado en la forma en la que se recibe el material. De acuerdo a eso, se hace el informe del método de recolección. Y también hay opciones de método de recolección que pues una vez más se muestra en el documento que está también ahí ligado, incluido en la presentación de PowerPoint. A lo mejor es un tanto redundante agregarlo, pero una cosa también es que ustedes son responsables de informar el material de recolección, el método de material de recolección que ustedes reciben. No es el original necesariamente, pero básicamente es el paso en el que ustedes lo recibieron. Entonces, si lo están recibiendo de otra entidad que también informa, pues entonces no tienen que regresar para ver originalmente cómo es que se recolectó por parte de recolección a domicilio, como haya sido. Entonces, si ustedes reciben estas rutas de parte de los transportistas, pues entonces lo hacen de esa manera. Si es de otra entidad que informa, pues entonces lo tienen que hacer de acuerdo al punto en donde ya lo recibieron. Entonces, esa es la forma en la que estaba cuando ustedes lo recibieron. Es el paso antes de cuando ustedes lo hayan recibido. Sí, muchas gracias por la aclaración, Dan. Gracias, Dan y Eric. Una vez más, puse un link en la notificación de la reunión pública en el chat. De hecho, ustedes pueden también accesar las diapositivas y también las pueden guardar para sus propósitos y también para sus diferentes fines. Esto, de hecho, se va a grabar y se va a subir al sitio web igualmente. Y bueno, pues eso vendría pronto. Tenemos una pregunta por email, que la pregunta es si es posible solicitar una copia de la presentación de PowerPoint y los links. Bueno, de hecho lo tenemos. El usuario en este caso está mencionando que no puede accesar a la página web de CalRecycle. Ok, si quieren, lo que pueden hacer, o bueno, parece que ya mandó un email, entonces de esa manera nosotros podemos mandar una copia de la presentación, dado que suena que aparentemente está teniendo problemas para poder accesar el sitio web. No estoy muy seguro de por qué estaría pasando eso, pero bueno, vamos a asegurarnos que efectivamente les damos una copia específicamente. Muy bien, tenemos otra pregunta por parte de Mariano Chapa, que está preguntando, bueno, empezando el primer trimestre de 2025, también tenemos que informar el desecho verde que utilizamos para el ADC-AIC, o eso sigue estando exento para los rellenos sanitarios. Bueno, yo puedo tal vez contestar esa pregunta. Sí, no estoy muy seguro de en dónde se escuchó que el desecho verde para la AIC o ADC estaría exento. De acuerdo a la AB 1594, o a lo mejor era la SB, pero el desecho verde de ADC a partir del 1 de enero de 2020, me parece que fue, se considera
pues desecho y también se considera disposición y va en contra de la jurisdicción. No es el caso de que el desecho verde de ADC o AIC haya, o sea, en realidad nunca ha estado exento al punto en el que pues un relleno sanitario utiliza el desecho verde de ADC o AIC. Esa es una cubierta alternativa. Eso definitivamente se tendría que informar. Y de hecho también tenemos algunas pestañas ya configuradas para poder recibir este tipo de información. Entonces, pues si nada más quisiera mencionar que pues no, no es que esté exento. Sí, y bueno, también tratando de regresar un poco como para quitar las capas como de la cebolla, el hecho de que la 1594 designa esto como disposición, ¿no? Es decir, el uso de material verde o desecho verde como una alternativa diaria, pues que eso cumple como disposición. Eso no quiere decir que entonces tendría que reportarse de esa manera, se tendría que reportar tal cual como un material verde que se utiliza para una cubierta alternativa diaria o una cubierta inmediata alternativa. Básicamente estamos nosotros calculando las cantidades totales estatales de la jurisdicción que cuenta como disposición, pero aún así se tendría que informar de forma precisa, en este caso como reuso en un relleno sanitario. Muy bien, y después tenemos otra pregunta por acá que dice, para las instalaciones de composta, ¿cuál es la principal diferencia? Creo que ahí van a tener que ser un poquito más específicos. Por favor, no sé si esta persona pueda levantar su mano y pueda activar su micrófono, porque no estoy seguro realmente de quién está viniendo este comentario, pero bueno, siéntanse con la libertad de levantar la mano y dar un poco de contexto adicional a su pregunta, porque pues de otra manera me parece que vamos a tener que pasar a la siguiente pregunta. Vamos a dar un segundo nada más para que la persona pueda levantar la mano. No la estoy viendo, entonces pues bueno, me parece que vamos a tener que seguir. Pero bueno, sí, no sé si quieran aclarar después. En caso de que sea el caso, por favor, siéntase con la libertad de hacerlo. Tenemos otra pregunta por parte de un participante anónimo. Hay una definición, esta definición de contratista, de transportista contratado únicamente aplica a contratos privados para la recolección a domicilio, de la misma manera como el transportista de franquicias, o también incluye algunas otros transportistas como por ejemplo los que se contratan para recolección de basura, etcétera. La definición de transportista contratado, digo, no quiero hablar de improviso, pero bueno, se encuentra en la sección 18815.2 de las regulaciones del RDRS. Y bueno, nada más al revisarlo, pues aquí dice que los transportistas contratados se refieren a cualquier persona que a través de una franquicia o un contrato privado se les paga para recolectar y mover el material del generador a un destino fuera del estado, o que tienen a una entidad que informa o el usuario final. Cualquier entidad de entrega se refiere de esa manera en este artículo. Es el 18815, el título 14 del Código de California de Regulaciones, sección 18815.2, 16, A16. Entonces, pues bueno, puedan sentirse con la libertad de revisar esa sección. Si tienen alguna otra pregunta más específica, por favor, siéntanse con la libertad de alzar la mano o hacer otra pregunta. Muy bien, tenemos a Michelle Gottman, que aparentemente le gustaría hacer una pregunta. Ya vemos su mano levantada, entonces le voy a pedir que active su micrófono y diga su comentario o su pregunta. Bienvenida.
Gracias. Esto, digo, nada más estoy tratando de volver a aclarar la pregunta que yo había hecho anteriormente. Es decir, yo tengo algunas estaciones de transferencia. Actualmente yo estoy informando en el RDRS porque pues yo tomo desechos sólidos, por ejemplo, de la estación de transferencia y la llevo al relleno. Entonces yo ahí digo, básicamente esa es la jurisdicción de donde viene, aquí es a donde la estoy mandando y después todo tiene sentido para la parte de desechos sólidos. Pero ahora la pregunta es con los reciclables. Entonces, actualmente lo que ha estado sucediendo es que nosotros tenemos una instalación de recolección de autotransporte para que la generación, la población en general pueda traer sus reciclables a esta estación de transferencia. Después, nuestro transportista contratado los recoge, estos reciclables, no los regresan al tiradero, sino que más bien ellos los llevan a su centro de reciclaje con el que tienen un contrato. Entonces, nosotros los recolectamos, pero ellos son los que los recolectan y los toman a otro lado. Entonces, mi pregunta es, ¿ellos tienen que hacer el informe de esas toneladas? Y el RDRS en el RDRS ahora, o yo tengo que decir, yo los recolecto, yo los transfiero al transportista contratado, después ellos dicen, yo los obtuve por parte de la estación de transferencia y después ya yo los mando al centro de reciclaje. Así es, como tendría que ser. Sí, sí. Hay un par de cosas que tal vez pudieran entrar ahí en juego. Me parece que depende de diferentes factores, ¿no? Principalmente, por ejemplo, si esa compañía que viene y que hace la recolección del material, si ellos son básicamente quienes están determinando el destino o únicamente a ellos se les está diciendo que vayan a esta otra instalación. No, ese es su propio contrato, es decir, ellos nada más lo recogen. Yo honestamente ni siquiera sé a dónde lo llevan, nada más sé que se lo llevan y ellos le hacen esa recolección de su ruta de transportista comercial que tienen y después la residencial también recolecta todos los reciclables de esa manera. De hecho, toman todos esos materiales de nuestras estaciones de transferencia y aparte de sus rutas y entonces todo eso lo ponen como en un solo producto único, digamos, y entonces ya se lo llevan al reciclador. Entonces, yo sé que ellos tienen un RDRS también, entonces, pues actualmente ellos ya hacen sus informes ahí, pero yo me pregunto porque pues ahora nosotros no lo pesábamos, por ejemplo, en la estación de transferencia, de hecho, ni siquiera tenemos la posibilidad de poderlo pesar ahí. Entonces, ellos lo toman todo y cuando se lo dan al centro de reciclaje, ahí es cuando el centro de reciclaje les dice cuál es el volumen total del peso con respecto a lo que se les mandó. Pero pues ahora, si lo estoy entendiendo correctamente, en donde, por ejemplo, no sé, yo vamos a suponer que tengo 5 o 6 estaciones de transferencia. Cada una de ellas entonces va a tener que tomar ese material, pesarlo, documentarlo y después tomarlo de otra estación de transferencia, pesarlo, documentarlo, etcétera, etcétera, hasta que tengan todos los números de cada una de las estaciones de transferencia y de las rutas que tienen su ruta comercial y su ruta residencial. En ese sentido, también tienen que mantener un registro separado y después y reportarlo todo por separado. Como por ejemplo decir, oye, de la estación de transferencia uno recibí tal cantidad y eso ya lo puse en el RDRS y entonces ahí dice que yo le di esto al transportista contratado y después el transportista contratado dice, ok, yo obtuve tanto de la estación de transferencia, ahora lo voy a llevar al centro de reciclaje para que esa cantidad entonces se informe 2 veces. Pero yo lo obtuve, se los di, ellos lo obtuvieron y entonces se lo dan al reciclador. Sí, 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 creo que ya estoy entendiendo un poco de en dónde, cómo va la pregunta. Creo que tal vez tendríamos que platicar más a fondo sobre este tema, pero bueno, nada más desde el punto de vista de la terminología, pareciera que pues la entidad que es la que viene a obtener el material de la estación de transferencia, pues me parece que se caracterizaría o se clasificaría
como lo que nosotros le llamamos un transportista o un corredor, ¿no? De transporte, mientras que un transportista contratado, de acuerdo a la definición que leí hace un poquito, pues básicamente exclusivamente lo está considerando de lo que se considera un generador de material. Sin embargo, al punto a que la estación de transferencia pues es una instalación de desecho sólido, pues me parece que potencialmente un broker o un corredor transportista me parece que sería más de acuerdo a la definición de los propósitos del RDRS, solo por cómo se está definiendo, ¿no? Que en este caso un corredor es una persona que está recogiendo de una entidad que sí informa, a diferencia del generador. Entonces, bueno, para no hacer el cuento muy largo, sí, me parece que deberíamos de dar seguimiento y platicar en privado, pero bueno, pareciera que, bueno, sí, al punto en donde está esta otra entidad, la que está determinando cuál es el destino de sus reciclables, pues se está mandando de esa manera y entonces la estación de transferencia tendría que indicar si el informe, en el informe tendría que especificar que es un flujo de salida de un corredor transportista con el tonelaje y el tipo de material que están mandando eh, y que lo recogieron ellos y bueno, pues se está mandando al otro destino. Entonces, pues sí, creo que eso pudiera ser lo que se requiere en este escenario, pero sí, las estaciones de transferencia tienen que informar con respecto a las salidas, los flujos de salidas de los reciclables, a menos de que la estación de transferencia pues entre dentro de estos 100 toneladas por trimestre. No, definitivamente no son 100 toneladas por trimestre. La verdad es que somos muy pequeños, rurales, entonces definitivamente no recolectan tanto. Ah, ok, ok. Bueno, pues entonces en ese sentido supongo que suena como que ni siquiera sería una obligación que se tendría que reportar porque justo está bajo el mínimo. Ok, sí, muy bien. Ok, sí, porque cuando yo escuché esa cantidad total, yo dije, uy, no, ni siquiera nos acercamos tantito. Ok, sí, 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 suena como que ni siquiera sea algo que necesitaríamos que ustedes hicieran. Pero sí, definitivamente podemos dar seguimiento de cualquier manera y podemos encontrar un momento para platicar un poquito más a fondo. Pero gracias por la pregunta. Ok, gracias. Muy bien, ahora vamos a pasar con Mariano. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por tomar mi pregunta. Una disculpa, digo nada más, creo que no me quedó claro y gracias por haber contestando también anteriormente mi pregunta, pero todavía estoy un poco inseguro porque con respecto al RDRS hay una sección bajo las pestañas de flujos de entrada y de salida que dicen que hay un mensaje importante y el mensaje, bueno, la forma en la que está formulado creo que está un poco confuso con respecto a si necesito reportar o no necesito hacerlo. Por ejemplo, la afirmación dice que cuando se agregan los flujos de salida, los flujos de materiales verdes para reuso benéfico potencial y que puedan no ser verdes para uso benéfico potencial, no se refieren al material que se manda para reciclaje, composta, etcétera. Los flujos de material reusables benéficos son los que se utilizan o potencialmente se pueden utilizar por parte de un relleno sanitario para uso beneficiario, como se define en el título 14, como por ejemplo las alternativas de la cubierta diaria, etcétera, etcétera. Ellos no tienen que reportar los flujos de salida de reciclaje, composta, transporte, corredores de transporte y también utilizar los usos beneficiarios. Digo, honestamente yo lo estoy leyendo y la verdad es que siento que está muy sujeto a la interpretación. Nada más quisiera un poco de claridad ahí, porque sí tenemos estaciones de transferencia y también tenemos algunos rellenos sanitarios que reciben estos desechos verdes, ¿no? Pero de ninguna manera los utilizan para el ADC o para el AIC. Entonces, estos se están informando en las
tablas de flujo de salida y cualquier cosa que se informa ahí, pues tendría que ser de esa manera, pero no la utilizamos para ADC. Entonces ahí es en donde como que me confundo un poco con respecto a qué es lo que sí se tiene que reportar y cómo y en dónde. Gracias por la pregunta, Mariano. Voy a tratar de tomar la oportunidad de contestar y después mis colegas pueden tal vez continuar, pero bueno, sí, básicamente el mensaje tiene la intención de aclarar o hacer una distinción entre el uso benéfico, que de hecho es un término que aplica a diferente tipo de alternativas, ¿no? A lo mejor, sobre todo para la parte de construcción y sobre todo en un tiradero, en un relleno sanitario. Entonces, si ustedes estuvieran mandando, por ejemplo, material verde para ese propósito en específico, ya fuera material verde o no verde, pero para ese propósito específico, pues entonces se tendrían que utilizar esas tablas para poder llenar esa información. Si es que estuvieran, por ejemplo, yendo hacia un compostador o un reciclador, etcétera, bueno, pues en ese caso sí tendrían que utilizar eh, esas opciones, los tipos de flujo hacia afuera de composta y de reciclaje. Para ese mensaje. Ok, ok, ok. Sí, no, y en ese caso, sí lo entendimos correctamente. Es como decir, ok, sí, están recibiendo un material y lo están mandando para reciclaje o para composta y eso se tiene que reportar en la sección de la tabla de flujo de salida. Sí, exactamente. Bajo la parte de reciclaje y composta. Sí, exactamente. En lugar de donde dice material verde o no verde. Sí, 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 porque a veces hay ciertas cosas que pueden ser útiles, no verdes, pero pues entran bajo la definición de beneficio no verde y entonces nosotros lo informamos como que es parte de construcción o lo que sea que implique, pero principalmente ha sido construcción y por eso pues no es verde realmente. El verde históricamente siempre se ha informado en la pestaña de flujo de salida, e incluso ahí también pudimos poner el número de identificación y también escogemos la definición que está disponible para nosotros, porque realmente no podemos otra cosa que no sea material verde. ¿Eso funciona? ¿Eso funcionaría para este escenario en particular? No quisiera yo hacer una declaración general en ese sentido, porque la verdad es que cada escenario es un poquito diferente, me parece. Entonces yo diría que también podríamos estar en contacto y bueno, pues ya de esa manera podríamos confirmar y podemos partir a raíz de ahí. Sí, claro, muchísimas gracias. Gracias por eso. Pero sí, ya contestaron la pregunta. Eso sería maravilloso. Muchas gracias. Sí, perfecto. Le damos la bienvenida a eso y gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta, si estamos informando la basura que sale. Bueno, generalmente hablando, si ustedes están sujetos a los umbrales de reporte y están por encima de las toneladas mínimas que requieren que sí manden sus informes, pues entonces sí, ahí sí tendrían que hacer el informe con respecto a los desechos sólidos. Tenemos una tabla para eso y también los flujos de salida de cubierta diaria alternativa. Generalmente eso es lo que se requiere por parte de las entidades que reportan, pero en caso de que tengan alguna pregunta o comentario más específico, con muchísimo gusto también lo pueden mencionar, ya sea como en otra sesión de preguntas y respuestas o también pueden levantar la mano y entonces podemos ya entrar un poco más en la parte específica, porque parte de esto, sí, una vez más, depende del tipo de entidad que reporta y también algunos otros factores, entonces estoy tratando de ser cuidadoso para no sobregeneralizar demasiado. Y a ese punto también, para ese fin, digo,
una instalación que está mandando MSW, por ejemplo, para que se disponga, pero también para algunos materiales benéficos a un relleno sanitario. La instalación que la manda, vamos a suponer que es un procesador de transferencia. No serían ellos propiamente los que dirían que es un material de cubierta diaria alternativa. Eso nada más es para decir, ok, así es como se utiliza este material, que a lo mejor pudiera ser con diferentes partes de construcción, control de erosión, etcétera. Es decir, todos esos tipos de reuso benéfico, como se está definiendo en este contexto, específicamente que se utiliza por parte de los rellenos sanitarios. Entonces, un procesador de transferencia no necesariamente necesita saber que ese material se utilizó para una cubierta diaria alternativa. Nada más necesita decir esto es lo que estamos mandando por diseño, que básicamente pues pudiera ser a lo mejor un material específico o composta, ¿no? Y nosotros lo entendemos que sí es para un reuso beneficial potencial y por eso es potencial en este punto, porque justo la intención es esa. Eso ocurre en el relleno sanitario y el relleno sanitario es el que dice, sí, utilizamos esto muchas veces, tantas veces para este material de esta manera. Gracias por esa aclaración, Dan. No estoy viendo más preguntas en la caja de preguntas y respuestas, ni tampoco veo más manos levantadas, ni tampoco en el email de RDRS. Entonces aquí nada más quisiera hacer una pausa para ver si es que hay algunas otras preguntas o cuestiones de último minuto que pudieran llegar. En caso de que sí, con mucho gusto las podemos contestar. Por supuesto, tenemos hasta las 12, pero si no, entonces, pues también nos pueden contactar ya a final y a lo mejor en todo caso, si ya terminamos con las preguntas, podríamos terminar unos cuantos minutos antes. Pero verdaderamente apreciamos mucho los comentarios. Me parece que es una maravillosa oportunidad para aclarar algunas de estas cosas que surjan en los informes, especialmente en lo que tiene que ver con este término de uso benéfico, reuso benéfico o beneficial, que eso a veces también puede ser que confunda a las personas que no necesariamente pues tienen esta interfaz directamente con los rellenos sanitarios. Por supuesto que es un término que normalmente utilizamos mucho en esta industria de desecho y de reciclaje y tiene un significado muy específico a diferencia de otros tipos, ¿no? De términos como composta o reciclaje o operaciones y actividades de estos tipos. Entonces, pues sí, siempre es una buena oportunidad poder aclarar y asegurar que pues todo el mundo está en la misma página con respecto a qué es lo que necesitan poner en cuanto a la información en las tablas y también las pestañas de flujo de salida y también en algunas otras. Pero sí, apreciamos muchísimo la gran conversación que hemos tenido en esta mañana. Y bueno, pues una vez más estoy aquí nada más revisando rápidamente. Ya no veo más manos levantadas ni preguntas en la caja de preguntas y respuestas, ni tampoco en el correo electrónico. Me parece que pues entonces pudiera ser un buen punto en el que podemos dejar la sesión. Por supuesto, este no es el final, este únicamente es el principio. Entonces, pues seguramente ya poco a poco van a surgir más preguntas próximamente y pues ahí es en donde vamos a necesitar que ustedes hagan su parte, que manden un correo electrónico cuando tengan una duda a nuestra dirección rdrs @carrecycle.ca.gov, que ahí podemos nosotros revisar algunas de las preguntas que tengan y bueno, pues también podemos platicar con ustedes y poder determinar qué es lo que tiene sentido con respecto a la parte de informe. Una vez más, muchísimas gracias a todos, a todas por haber estado con nosotros en este webinario el día de hoy, por unirse, por acompañarnos. Muchísimas gracias a Eric, a Dan por sus contribuciones y también a todos los otros los miembros del personal. Muchísimas gracias a AV Services, también muchísimas gracias a nuestra intérprete igualmente y quisiera agradecerle especialmente que su nombre es Grisel Villafaña. Entonces, una vez más, muchísimas gracias. Y bueno, pues apreciamos el tiempo de todas las personas que están por acá. Si tenían alguna otra cosa que quisieran mencionar, por favor, contáctenos. En caso de que no, pues que disfruten su informe y nos vemos hasta la próxima. Que tengan muy buen día a todos. Gracias. Ahora voy a cerrar el webinario.